Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Que viene con nosotros aquí en la cabina. Yo le dije a él, mira, ponme en fila, pero duró 3 meses para responderme, pero el líder lo iluminó. Sí. El líder lo iluminó y le dijo, ve para Infiltrados. Tenemos con nosotros el candidato a diputado por la circunscripción número 1 por la Fuerza del Pueblo, Francisco Guillén. Bienvenido, Francisco. Gracias. Daniel, pero tú no olvidas, muchacho. Nunca me habían dicho infiltrado y de repente me sentí bien. Entraste a la distinguida lista de infiltrados. Gracias, señores. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No puedo contradecir a Nathaniel en su propio espacio, pero aquí estamos con mucho ánimo y agradecido por la invitación. Un saludo a todo el público que sigue este programa. Francisco, ¿por qué candidato a diputado tan joven y un hombre que ha trabajado durante tantos años la política dentro de tu juventud, tantos años en la política, por qué ahora lanzarse a diputado? Yo pienso que todos los jóvenes debemos asumir el compromiso con la sociedad de formar parte de los procesos de toma de decisiones, de dar la cara por las instituciones, por las empresas en las que trabajamos, por nuestros compañeros de la misma profesión, por nuestra sociedad. Y dar el paso al frente implica asumir responsabilidad, asumir compromiso. Y eso no solamente puede estar en el discurso. Hace varios años atrás, con el amor que siento por la política, porque sé lo bueno que se puede hacer desde ahí, tú me hablabas de una candidatura y yo no lo tenía eso en mi radar. Sin embargo, al ver que luego del proceso electivo del 20, la República Dominicana también vivió una serie de experiencias con jóvenes que se involucraron y pudieron alcanzar posiciones tanto electivas como en el tren gubernamental, sí. Pues ahí quizás se abrió un poco la brecha y ahí el máximo líder iluminó a gran parte de la juventud que hoy, junto conmigo o al mismo tiempo que yo, pues también están tomando partida en estos procesos ya como protagonistas desde el punto de vista de su participación, ya desde el frente, no detrás del telón. Y eso quizás fue lo que encendió la chispa de las inquietudes por esta candidatura, por esta inicialmente aspiraciones, ya candidatura. Desde el punto de vista personal y profesional entiendo que hay muchas cosas en la República Dominicana que se pueden mejorar, que tenemos la capacidad, que tenemos el talento y tenemos las herramientas para mejorarlas, pero quizás hace falta ponerle un poco de atención a algunos temas y en ese sentido yo quiero aportar en esos temas que son vitales para la convivencia pacífica, para mejorar el estilo de vida de las personas, la dignidad de las personas en República Dominicana y bueno, aquí estoy al servicio de mi país. Francisco, pero la pregunta obligada sería, ¿tú te sientes orgulloso de cómo nuestra generación, los que han logrado plazas selectivas en el 20, los que las lograron en el 20, en general, no me refiero a 1 o a 2, en general, ¿te sientes orgulloso de cómo nuestra generación ha utilizado sus curules? Yo pienso que estamos en un momento de transición. Estamos en un momento de transición donde los jóvenes estamos empezando a vivir y a trabajar en función de la posibilidad de ocupar posiciones de representación y posiciones protagónicas. A veces somos demasiado exigentes y sí, siempre podemos dar más. Pero el solo hecho de que haya jóvenes hoy que puedan ser diputados, regidores del Distrito Nacional de Puerto Plata, de Higüey, de Santiago, de cualquier plaza, ya hay jóvenes que están aspirando o que son candidatos por los dominicanos en el exterior. Sí, así es. Cosas que no se veían antes. Y yo creo que al mismo tiempo que no podemos bajarle a la exigencia porque tenemos un país que necesita de nosotros, también es momento de hacer una pausa, tomar un poco de aire y mirar lo que hemos venido logrando. Y lo que hemos venido logrando como país, no un partido de manera específica. Entonces yo creo que a veces tenemos que darnos una palmadita en la espalda y decir, óyeme, hay muchas cosas que están mal y hay muchas cosas que van peor que antes. Pero desde el punto de vista de la participación de la juventud en política, tenemos que arreciar esa motivación, pero también tenemos que reconocer a quienes en un momento donde no se pensaba que se podía, se atrevieron a dar el paso. Y por el que muchos jóvenes hoy estamos dando el paso. Entonces yo soy optimista con lo que viene, aunque estoy muy preocupado por lo que hay. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido y que me extraña el que me dice la respuesta exacta que yo daría.
porque es como me siento. Yo veo muchos legisladores jóvenes que están haciendo su rol, están jugando su rol. Veo a otros que están utilizando esa curul para absolutamente nada. Pero en general yo me siento contento porque abrieron puertas. Y esas puertas que abrieron nos dan la oportunidad ahora de ser también candidatos. A nosotros, que a veces no, en este caso yo estoy aquí como entrevistador, me ha tocado también ser entrevistado. Y me hacen esta pregunta que tengo que hacértela a ti también en cuanto a la alianza. Han dejado las plazas de diputados fuera de las alianzas. Sin embargo, ya se parece que hay un acuerdo respecto a la alcaldía, parece que hay un acuerdo respecto a la senaduría del distrito. Vamos a circunscribirnos al Distrito Nacional. ¿Consideras tú que la alianza debe extenderse a crear una boleta partidaria de la alianza para llevar una boleta fuerte, o tú consideras que es lo correcto que cada uno de los partidos de la alianza lleve su boleta de diputados aparte? Yo confío mucho en la experiencia, en la capacidad y en la visión estratégica de quienes han venido confeccionando, diseñando y consolidando esta alianza por parte de los diferentes partidos. No solamente la alianza Rescate RD, sino también la del bloque opositor, que es previa y se venía forjando antes. No tengo por qué poner en duda que es el mejor criterio con el que se puede lograr el resultado deseado. Ahora, en términos individuales te puedo decir que en una operación matemática política, si se quisiera, quizás tú vas a tener mucho más esfuerzo diseminado por el Distrito Nacional si tú tienes 3 boletas con 12 diputados, candidatos a diputados diferentes trabajando por la alianza, que si tú tienes 3 boletas solamente con 6 candidatos. Pero eso genera un problema, porque es cierto, claro, para los partidos es mejor tener 15, por ejemplo, en el caso de la 1, serían 12, serían 6 por cada partido. Exacto, 6 por cada partido. Imagínate tú, 6 PRD, 6 PLD, 6 Fuerza del Pueblo. Para los partidos eso está genial. Sí. Y para el electorado también. Y para el electorado. Pero para el candidato eso reduce las posibilidades. Las posibilidades. Claro. Porque mientras tanto, de la parte del oficialismo, tenemos una boleta consumada de 5 o 6 candidatos, dependiendo de la cantidad. Se fragmenta mucho. Se fragmenta mucho menos el voto y ellos van a tener mayores posibilidades de llegar. Entonces, a veces siento que los partidos... tú me conoces, tú sabes, yo soy critiquísimo en ese sentido. A veces yo siento que los partidos actúan más por conveniencia partidaria que realmente para garantizar plazas a personas que pueden a la larga generarte un engagement, una palabrita de la generación. Generarte un engagement para tu partido que puede dar al traste con la generación de liderazgos fuertes a futuro. Y es como yo lo pienso. Por eso yo te hacía la pregunta que si tú entendías que era lo correcto, llevar 3 boletas distintas entre... Bueno, ahora probablemente 4 si entra Opción Democrática a la alianza. Oh, sí, serían 4. Sí. Pero esa es una decisión política estratégica de cada uno de los partidos que quizás pone un poco de peso adicional sobre los hombros de los candidatos. Pero yo tengo 2 años en la calle, José, trabajando. Y en ningún momento a mí me ha cruzado por la cabeza buscar la manera en la que mi partido me facilite la candidatura. Yo tengo que anteponer los intereses del país, de mi partido y de la alianza a los míos propios. Y si al bloque de la alianza le conviene que en vez de 6 sean 12 o 9 u 8 diputados, candidatos a diputados, los que salgan a buscar los votos, pues no es solamente someterme a eso, sino que como militante de mi partido y persona preocupada por lo que está pasando hoy en el país desde el punto de vista de mi condición de opositor, yo tengo que apoyar eso, fomentar eso e incluso generar dentro del grupo de candidatos de los diversos partidos del bloque opositor las alianzas necesarias para que salgamos la mayor cantidad de diputados posibles. Sí. Y te digo algo más, creo que aunque la decisión pudo haber sido distinta, la naturaleza del voto preferencial, que podemos criticarlo o alabarlo, es esa, darle un mayor catálogo de opciones al electorado. Y creo también que desde el punto de vista del ejercicio al voto, del voto consciente del electorado del país y particularmente el Distrito Nacional, tú ofrecerle una variedad de 12 o de
o de 18 o de en este caso, 18 diputados en vez de 6 es incluso una forma de tú fomentar el debate político, de tú generar más propuestas, generar más ideas y hacerle entender a la gente que aunque 2 o 3 salgan a usar el dinero como mecanismo de atracción del voto, tú vas a tener una gran cantidad de personas llevando propuestas que van a despertar aún más la conciencia dormida que ha tenido el pueblo dominicano por tanto tiempo. De modo que yo estoy totalmente de acuerdo con ampliar la variedad de candidatos y de opciones que tenga la gente para que puedan elegir de manera consciente y reflexiva. Francisco, primero felicitarte porque ya sé que eres candidato oficial. Entonces quiero hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿cuál fue la metodología que utilizó tu partido para oficializarte como candidato? Y la segunda es, tú estás hablando de propuestas. El escenario de la demarcación de la circunscripción 1 del Distrito Nacional siempre ha sido un escenario difícil para los que activamos en la política, por su configuración, por la naturaleza de que es un público exigente. Entonces, ¿qué de diferente tiene Francisco Guillén de las ofertas que hay en el sistema de partido electoral? 2 buenísimas preguntas. La primera te la respondo fácilmente. Fuerza del Pueblo decidió utilizar el método de encuestas en este nivel electoral para esta circunscripción y los resultados fueron publicados la semana pasada. Hay que decir, por respeto a la institucionalidad del partido, que somos candidatos virtuales en el sentido de que hay que agotar un trámite ahora de oficialización con una asamblea que se tendrá que realizar en los próximos días, donde ya se va a hacer una proclamación de los candidatos con la conformación de la boleta que será aprobada por la asamblea de dirigentes. Sí. Sobre la segunda pregunta, yo creo que todos los candidatos tenemos un sello distintivo. Algunos podrán hacer uso de él para conectar con la gente y promocionarse, y otros tendrán que guardarlo un poco para no perder el favor del pueblo, porque todos venimos con un sello distintivo y natural. Así es. En el caso nuestro, nosotros hemos querido trabajar sobre la base de la empatía y del compromiso, porque nosotros estamos haciendo esto por vocación social, estamos haciendo esto por compromiso con nuestro país, con nuestra sociedad y con los jóvenes. De modo que la única manera de nosotros poder elevar la bandera de ese compromiso y de esa vocación es permanecer en contacto permanente con la gente, estar disponibles, no tener varios números de teléfono, no mandar a que llamen a una central telefónica. Todas las personas que están en contacto con nosotros, no solamente nuestro equipo de trabajo, tienen mi teléfono, tienen mi dirección, saben dónde está mi oficina, me contactan cada vez que quieren. Porque lo que uno aspira cuando uno va a una posición como esta no es solamente a ser diputado, es a ser el representante del pueblo, uno de los representantes del pueblo dominicano. Y tú no puedes representar, primero, aquello que no conoces, y segundo, tú no puedes representar si no tienes contacto con los representados. Sí. De hecho, estamos trabajando propuestas en función de fortalecer los mecanismos de comunicación directa entre los representados y los representantes en la Cámara de Diputados para poder lograr realzar esa función constitucional que tenemos. De modo que nosotros hemos querido, sobre todo, trabajar en función de eso. Que el candidato y posterior diputado esté disponible para la gente, cosa que es muy difícil, porque es mucha gente, son muchas las necesidades, pero creo que eso es lo que más anhela hoy el electorado dominicano, tener representantes que estén disponibles y accesibles para que puedan ser dignamente representados. Parte de los ejes de tu propuesta, Francisco, tiene que ver con deudas sociales, necesidades básicas, retos de la modernidad. Mi pregunta tiene un poco que ver con la de Michael. Aquí, desde la plataforma de Infiltrados, hemos hablado mucho de lo difícil que es hacer política en República Dominicana, lo que cuesta a todos los niveles. ¿Cómo pretendes tú, desde tu espacio, aportar a que la política en la República Dominicana sea más decente? Esa pregunta me la han hecho varias veces y la respuesta, que uno siempre la va como redefiniendo, porque es una pregunta casi filosófica, llama a la reflexión, porque no tiene un contenido solamente político, no solamente legal, tiene un contenido sociológico, histórico, cultural, porque estamos hablando de la forma de hacer política en un pueblo
que está en un proceso de transición, vuelvo y repito. Así es. Y creo que la mejor manera que tenemos los políticos, no solamente los jóvenes, los que hoy estamos haciendo política en República Dominicana, de contribuir a erradicar las prácticas que siempre han teñido la política de conductas indeseables y que no le aportan a nuestro pueblo, es con las propuestas, con el debate, con la circulación de ideas. Porque solamente de esa manera, cuando las personas escuchan a un político, no solamente a uno que tiene intención de llegar a una posición electiva o de representación, a cualquier político, un representante de un partido, un vocero, hablando de ideas, haciendo planteamientos, hilvanando ideas con coherencia en función de los intereses del electorado, empieza a reflexionar sobre la importancia de su voto. Sí. Empieza a reflexionar sobre su potestad de elegir, más allá de la recomendación que le haga su abuela o de la imposición que le haga su papá. Y aquí quizás estoy hablando de los jóvenes, pero también en los sectores populares, donde uno podría presumir que hay mayor proclividad a actuar en función de esas prácticas añejas, pero que todavía persisten. Sí, sí. Yo me estoy dando cuenta que la gente está pidiendo propuestas. Así es. Y creo que esa es la mejor manera de nosotros contribuir. Saliéndonos de discursos politiqueros, saliéndonos de ataques personales. Eso no le aporta al sistema, ni al sistema de partidos ni a la política, porque no hay nada más político que la antipolítica. Sí. Ahora, la antipolítica va socavando el sistema. Así es. Entonces yo no creo en los ataques como medio A. Yo creo en los aportes, en el contenido de las ideas y en la difusión de las ideas como el mecanismo que tendrá el pueblo dominicano y obviamente en la importancia de este tipo de espacios para llevar contenido de calidad, no solamente político, pero en este caso estamos hablando de política, llevar contenido de calidad y que la gente pueda entender que sí hay personas que están pensando en cómo promover el desarrollo del país y cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Francisco, nosotros hemos sido críticos de aquellos políticos que tienen aspiraciones a cargos de elección popular, pero no entienden cuál es su rol, no estudian, no saben cuáles son las atribuciones que le compete la ley para poder hacer propuestas. Una de ellas, en el caso tuyo como legislador, es el tema de la fiscalización. Y aquí hemos celebrado esta herramienta de la democracia que se ha puesto de moda, que es la invitación de funcionarios al Congreso Nacional. Yo quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a eso. Mira, la invitación de funcionarios al Congreso y la interpelación, que hay mucha gente que le tiene como miedo a esa palabra, la interpelación y la invitación de funcionarios al Congreso debería ser una práctica común en la República Dominicana. Debería ser un trámite completamente normal por el que ningún funcionario debería sentirse mal, ni sentirse acosado, ni sentirse perseguido. Porque los diputados y los senadores, como representantes del pueblo, tienen la obligación, no es solamente la facultad, tienen la obligación de velar porque los incumbentes, los ministros, directores generales, el propio presidente de la República y aquellos que dirigen órganos extrapoder, pues expliquen a quienes están llamados a representar qué están haciendo, por qué determinada política pública o servicio público no está funcionando correctamente. ¿Cuál es el propósito de una medida que se tomó que no necesariamente se compadece del contenido de la ley? Y quizás a partir de una invitación o una interpelación, perfectamente el pueblo dominicano podría salir aplaudiendo al funcionario que tomó determinada medida. Sí. Sin embargo, aquí eso se toma como si fuera prácticamente un juicio político, que no debería ser. Y sobre ese punto, nosotros tenemos una propuesta que va enfocada a los servicios públicos. Nosotros estamos diseñando un sistema que se llama Sistema de Supervisión de los Servicios Públicos, S3P, que es un sistema tecnológico que estará instalado en la computadora de los legisladores, donde todos los usuarios de los servicios públicos en la República Dominicana podrán entrar, inscribirse y someter evaluaciones, reportes, quejas, seguimiento de cómo van los servicios públicos en su comunidad, en su provincia o en su municipio. El metro, el 911, un destacamento específico, una escuela pública, un hospital, energía eléctrica, por supuesto, ahí quizás el sistema se funda 2 o 3 veces, el servicio de agua potable. ¿Cuál es el propósito de esto? Esta plataforma que
servirá en línea y en tiempo real todas estas interacciones con los usuarios de los servicios públicos, permitirán que los diputados tengan acceso visual a esta data, que estará siendo incluso procesada por el propio sistema, para que a través de la información que reciban de sus representados puedan utilizar su curul, puedan utilizar los medios de comunicación como espacios de defensa a la calidad y al acceso de los servicios públicos de sus representados. Pero esto va a tener dos cosas. Lo primero es que tú vas a salir a representar, a defender a la gente tuya, que cuando tú recibas 300 reportes y quejas de que Edenorte no está funcionando bien en la zona colonial, el representante o los representantes del Distrito Nacional, los diputados que estemos allí, si Dios lo permite, pues tendremos ya una herramienta técnica que permitirá decir, miren, aquí está pasando algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Edenorte no, perdón. Este es que funciona en la zona colonial, disculpen. Y al mismo tiempo, eso nos permitirá a nosotros saber como Cámara de Diputados si hay que llamar a ese funcionario, si hay que hacerle una visita al presidente, si hay que apoderar alguna comisión de la Cámara. Pero eso también va a generar posteriormente una competencia entre los diputados de quién defiende más a sus representados. Porque cuando la gente de Barahona vean que uno de los diputados de Monteplata está defendiendo a su gente, le van a reclamar y le van a decir, vean que ahí el sistema no te está sirviendo a ti. Porque nosotros hemos hecho no sé cuántos reportes de la avería que hay aquí por lo que no tenemos agua hace 2 meses y tú no estás haciendo lo que está haciendo el de Monteplata. Y se va a crear, más que un caos, una situación de defensa a la ciudadanía y a los usuarios de los servicios públicos con una herramienta visible, con una herramienta que va a dar resultados y datos procesados. Porque ahora tú tienes diputados que se paran en la curul a quejarse del mal funcionamiento de un hospital. Eso está muy bien. Pero porque lo escucharon de un dirigente político, porque lo vieron en las redes sociales. El tema del día. Porque un programa periodístico, de investigación periodística lo publicó. Pero no hay un mecanismo real donde los usuarios de los servicios públicos puedan dirigirse a los representantes para expresarles sus quejas. Los buzones de sugerencia se pierden. ¿Cuáles? Lo que no había. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando en función de eso. Los servicios públicos es uno de los temas principales porque impactan en la vida cotidiana de las personas. Y a veces uno piensa que la labor parlamentaria, la labor tradicional del Congreso de dictar leyes, tiene que consumir el día a día de los diputados y de los senadores. Y no es así. Los diputados y los senadores tienen un rol preponderante en el día a día de la gente. Lo que hay que crear son las herramientas necesarias para que ellos puedan incidir en ese día a día de la gente. ¿Tú crees entonces, Francisco? ¿Tú crees? Michael Mato. Espérate, pero déjame hacerle la pregunta. Hablando de ese día a día de la gente, el militante político tiene una realidad y es que, sobre todo el que tiene vocación, sabe que tiene responsabilidad hasta con la gente, incluso más allá de sus atribuciones que le competen como representante legislativo. Yo soy un defensor del barrilito, Francisco Guillén. Yo quisiera saber qué tú piensas de eso. ¿Y por qué lo digo? Te pongo en contexto. Porque yo entiendo que el presupuesto, que lo han querido estigmatizar con ese nombre de barrilito, el presupuesto que utilizan los legisladores, muchas veces son para esas ayudas sociales y que de tú quitárselo provocaría y fomentaría la corrupción de esos legisladores, porque tienen que resolverle cosas a sus seguidores, a personas por la sensibilidad social. Y tú ves después que tienen que irle a hacerle fila en un despacho a un ministro. Sí. Y eso provoca, obviamente, que se fomente la corrupción en ese sentido. ¿Qué tú piensas sobre ese presupuesto que manejan los legisladores? Bueno, los legisladores no. Ahí habría que hacer una precisión. El barrilito está en el Senado de la República. En el Senado, sí. De modo que yo creo que los mejores para responder sobre eso y sobre el uso de esos fondos son los senadores, ¿verdad? Sin embargo, como político y abogado y persona preocupada por los temas sociales y comunitarios, me toca referirme al tema con cierta frecuencia. Y te digo algo, yo pienso que esa es una discusión necesaria porque entiendo la preocupación y entiendo la carga con la que pesan muchos legisladores desde el punto de vista de sus compromisos sociales. Sin embargo, yo creo que la discusión no solamente debe girar en torno a la viabilidad o a la pertinencia de que exista ese fondo de asistencia o de ayuda social, sino a buscar las maneras de erradicar la necesidad de la existencia de ese fondo. A mí lo que me gustaría es ver de qué manera podemos concentrar
de manera focalizada el trabajo de los legisladores a lo que realmente se tiene que hacer, que no se está haciendo todo, y eliminar un poco aquello que no es una función propia. El asistencialismo. Pero hablar, lo que pasa es que han dañado esa palabra de asistencialismo. Sí. Pero cuando tú tienes un dirigente cercano, entregado, leal, que tiene un familiar enfermo, que tiene una situación puntual, y así tú lo vas multiplicando por 1, por 10, por 50, y tú como representante, digamos, quieres contribuir de alguna manera, la vas a tener difícil, porque esa no es tu función. Ahora, el legislador tampoco tiene las herramientas y los mecanismos económicos para gestionar eso con la prontitud que requeriría. Sí. Pero es parte también, yo creo que el nombre correcto sería los fondos de asistencia social. Esos fondos, yo ahí voy con Michael. A veces son necesarios y la Cámara de Diputados también los tiene. Lo que pasa es que no los controla directamente el diputado. Y yo lo que digo es, concho, el único problema es la fiscalización. Es que si tú tuvieras fiscalización y tú sabes que esos fondos llegan a lo que al pueblo dominicano, tú sabes que tú estás resolviendo un problema, aunque no me corresponde a mí como legislador, no le corresponde a Guillén como legislador, pero es sí, un problema que existe. Sí, como político, porque claro, tú eres un... Bueno, no necesariamente como político te corresponde representar pero por ejemplo, éticamente el sí, tema del agua. Señor, ustedes saben lo difícil que es que te falte el agua. En la circunscripción 1 quizás no haya tanto ese problema, porque la circunscripción 1, como fue la primera en desarrollarse y siempre la que tiene más fondo y más fondo y más fondo, hay pocos lugares donde el agua no llega. Y el otro día, hasta en Piantini estaba faltando agua. Sí, claro. Para que veamos a qué nivel es que está la situación en República Dominicana. Pero tú tienes lugares en la circunscripción 2, en la 3 y en todas partes del país que el agua no llega. No llega y tú tienes que ir a buscar, a pagarle a un camión para que vaya a buscar el agua que le tiene que llegar a ese sector, pero al camión sí se la dan. Y tú dices, concho, pero ¿y será que realmente lo que se busca es que el político tenga la capacidad de resolverle el tema del agua en tiempos de elecciones? Porque si el agua está ahí, porque los camiones se consiguen. ¿Y dónde es que los camiones van a llenar? Al mismo lugar de donde debe salir el agua que debe llegar a tu casa. Ahí es que llenan los camiones. Entonces, al final, todo es parte de la política asistencialista que obliga al político a ser el promotor de resolución de problemas que debiera solucionar el gobierno central. Entonces, sí, hay fondos sociales en la Cámara de Diputados y vamos a ponerle nombre. Francisco Guillén, ¿daría habichuela con dulce? Francisco Guillén, ¿regalaría las estufas en el Día de la Madre? ¿Pagaría receticas? Pagaría recetas. O sea, eso es lo que queremos saber. ¿Daría sin? Sí. Claro, porque es el día a día. Principalmente lo de la habichuela con dulce. Francisco Guillén daría habichuela con dulce. ¿Cómo sin batata? Ustedes entraron en un tema sumamente delicado, porque el problema no es que yo dé la habichuela con dulce, que me la voy a ir a querer comer con todo el mundo. Entonces yo creo que en Semana Santa, yo tengo que llegar, ir mucho al gimnasio y llegar a Semana Santa listo para durar como 10 días comiendo habichuela con dulce, porque es que yo soy fanático. Pero mira, la raíz de todo ese tema, tú lo acabas de decir con mucha claridad, es la búsqueda individual de soluciones a grupos, a sectores y a personas por parte de un candidato, de un político, de un representante, cuando los problemas troncales y estructurales deberían ser resueltos en República Dominicana de forma institucional para la colectividad. Entonces yo apuesto a eso. ¿Para qué se usa un fondo de asistencia social? Para que una persona pueda comprar un medicamento, pueda llevar a un hijo al médico, pueda comprar mochila o útiles escolares, pueda resolver temas muy puntuales que deberían estar desde el punto de vista de un Estado social y democrático de derecho medianamente resueltos, o quizás no con la máxima calidad que podríamos esperar, pero por lo menos desde el punto de vista de la accesibilidad estar disponible. Si tuviésemos un sistema de salud que de manera integral estuviese disponible para todo aquel que necesita asistencia hospitalaria o sanitaria de alguna manera, no habría que darle dinero a una persona para resolver ese tema, porque podría ir a los estamentos correspondientes a solucionar el tema de salud que corresponde. Entonces yo creo en la búsqueda de soluciones estructurales y vuelvo con lo que decía al inicio. Yo entiendo desde la experiencia política que he podido ir adquiriendo que estamos en un momento importante de transición como generación y como sociedad. Y creo que este momento de transición va a marcar muchos hitos para la República Dominicana, siempre y cuando
los jóvenes que estamos incursionando en política y tomando roles de protagonismo de manera activa y frontal, hagamos lo que tenemos que hacer. Si retomamos no las prácticas, si retomamos la visión político-electoral de lo que debe hacer la institución pública, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, poco será lo que podamos lograr para mejorar la situación de la República Dominicana en todos los aspectos que hoy se encuentra tan crítica. Qué fino lo respondió ahí Francisco. Y recordándole a nuestros oyentes que estamos conversando con Francisco Guillén, candidato virtual, hasta tanto no sea... Quítale el virtual, hombre. El candidato Ayúdalo. Virtual diputado. Candidato a diputado por la circunscripción número 1 por la Fuerza del Pueblo, joven que ha tenido ya bastante tiempo en el ruedo, que nosotros lo conocemos. Y los recuerdo para allá por el 2014 cuando lo vi, que siempre se sentaba lejos cada vez que llegaba con alguna comitiva, y el tipo siempre estaba ahí atento y haciendo la seña, hey, eso no, eso sí, eso no. O sea, que es avesado en el tema. Mencionaste al inicio que tienes 2 años en las calles en la República Dominicana. ¿Hay algo del Distrito Nacional? ¿Hay algo en que coincidan? No, tengo 2 años en este proyecto. En este proyecto, pero aquí en política ya, las canitas que me han salido, las pocas que me han salido ya en esto. ¿Hay algo en que coincide? ¿Cuál es tu edad? Edad, 34 años. ¿Hay algo en que coincidan las clases sociales bajas, media y alta en esta circunscripción número 1 en lo que te solicitan a ti como candidato a diputado? ¿En qué coinciden? Sí, por supuesto. Cada vez que hablamos con los diferentes sectores comunitarios, gremiales, sindicales, empresariales, con la gente en las comunidades y con la Junta de Vecinos, las preocupaciones de la capital son las mismas, de todos los sectores. Seguridad ciudadana, que evidentemente estamos en una situación sumamente crítica por debo decirlo, la incapacidad que ha tenido esta gestión gubernamental de gestionar correctamente los temas de seguridad. La preocupación también viene, por ejemplo, en este caso hay algunas que son estacionarias, pero coyunturales, como el tema del dengue. Sí. Los mosquitos no discriminan clase social y esto es una preocupación que afecta a todos por igual. También debemos decir, y lo hemos dicho en otros espacios, Nathaniel, la expectativa no es que el gobierno le ponga un policía a cada persona para matarle los mosquitos que le crucen por el lado. Sí. Cuando el gobierno dice que el tema se ha politizado, porque cada vez que hay una crítica a una falta en la gestión gubernamental, en un tema, digamos, delicado y sensible, se habla de que no se debe politizar. Todo lo que hace el gobierno es político, todo lo que hace el Estado es político. Y los políticos debemos referirnos a la manera en que se gestiona lo público. Por lo tanto, el tema del dengue es una preocupación que actualmente persiste en todo el ámbito nacional y nuestra crítica ha sido la misma. Ya estamos en un momento sumamente preocupante. El gobierno debió haber actuado previamente con la suficiente anticipación y criterio de oportunidad para implementar las campañas de prevención y concientización que se hacían tradicionalmente todos los años en épocas determinadas. Y eso está provocando hoy que una población que no estaba necesariamente consciente de lo que se avecinaba por la época del año en la que estábamos, se vea sufriendo las consecuencias, muchas veces mortales, de lo que está ocurriendo hoy con el dengue. Y me dicen, bueno, pero tú le estás echando la culpa al gobierno. No. Yo lo que estoy diciendo es que de los 8.500 millones de pesos que se destinan en publicidad para promover una obra de gobierno que no existe, porque no tiene ningún resultado, es todo pura retórica y puro anuncio y pura promesa, debió haberse usado una porción de ese dinero, de ese presupuesto, para hacer una campaña que permitiera que la gente por lo menos estuviese consciente de lo que venía en camino, de que era esta época del año. Entonces, el dengue es una preocupación común en todos los sectores. La seguridad ciudadana es una preocupación común en todos los sectores. El tema del tránsito en la República Dominicana y la seguridad vial es sumamente preocupante, sobre todo en el Distrito Nacional. Sobre todo en el Distrito Nacional. Y por supuesto, debo referirme al ámbito de la juventud, que es uno de mis puntos principales en esta campaña y en todo mi accionar político. Y los jóvenes están preocupados porque se sienten olvidados por el gobierno, no se sienten integrados al mercado laboral y profesional,
sienten que sus capacidades profesionales muchas veces no están al nivel de las capacidades profesionales de otros jóvenes similares, de otros países, incluso de nuestra región. Y hay una suerte de abandono a la juventud dominicana, no solamente por parte del gobierno, es un tema de sociedad. El gobierno evidentemente, pero es un tema de la sociedad dominicana que no necesariamente está respondiendo a la necesidad de la juventud dominicana en función de las aspiraciones que tenemos como país. Y yo creo que es un tema fundamental, porque estamos hablando de quienes posteriormente estamos llamados a ocupar las posiciones no solamente de toma de decisión, sino las posiciones importantes en el aparato, en el tejido productivo nacional. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes en la República Dominicana? Quizás podemos demarcar esta situación con el 63% de jóvenes que dicen que su sueño es irse de la República Dominicana. Así mismo es. Y posiblemente es la mayor preocupación que yo tengo en este proceso. Claro. ¿Cómo uno visualiza un país donde dos terceras partes casi de la juventud se quiere ir de su país? Ese es su No sueño. quiere echar la batalla aquí. Entonces, Esa es su meta. El Entonces, American Dream, claro. ¿Cuál es? Escúchame, Francisco. Aquí hay municipios, y me adhiero a lo que tú dices, aquí hay municipios donde los sueños de ellos no es hacerse profesional, es tener ya una edad para ellos poder irse por un mecanismo que no es legal. Claro. Aquí hay municipios, yo he ido a municipios de Peravia, de la provincia de Peravia, donde el 90% de los jóvenes se ha ido en una vuelta. Sí. Por supuesto. Ahí fue que se abrió la llave en... Francisco, en ¿sabes Baní. que la próxima vez en el programa que hablemos de fuga de cerebros, cuota de la El juventud, tema de nuestra querida Mara vamos a Corporado. invitar, lo hacemos casi todos los días, entonces tienes que comprometerte a venir casi todos los Me días. encanta ese tema. Es mi tema predilecto aquí en el programa. Pero mira, mencionaste un poquito el tema del sistema de salud. Nuestro sistema de salud, la verdad es que es una cosa impresionante en términos negativos. Veo, estaba leyendo un poquito tus propuestas, que tú hablas de los medicamentos de alto costo, hablas de el acceso a los tratamientos de cáncer. Yo me imagino que en esa propuesta, parte de ese proyecto sería descentralizar, ¿cierto? Las instituciones pertinentes en términos de salud. Pero en nuestro país, más que falta de voluntad, eso no ha ocurrido por una lucha de intereses, porque a veces tenemos buenos proyectos, a veces tenemos buenas intenciones, pero luego cuando uno llega al Congreso Nacional, uno se topa con la realidad, la triste realidad en nuestro país, de que hay muchos intereses comprometidos que atentan contra las buenas intenciones o los proyectos que nosotros como jóvenes podamos tener. ¿En qué consiste ese proyecto tuyo y cómo podría ser eso, vamos a decir, viable o una realidad? Mira, a propósito de que estamos en el mes de octubre, mes rosa, de Cáncer. prevención y concientización del cáncer de mama, nosotros tenemos de hecho un video explicando un poco de qué se trata esta ley de atención integral a pacientes con cáncer. Hay quienes me han dicho incluso, voy a poner el disclaimer antes, mira, pero ¿por qué tú no propones que en una reforma de la Ley General de Salud se integre esto? Lo que pasa es que los casos especiales hay que tratarlo de manera específica y de manera especial, aun cuando yo no soy partidario de la gran dispersión legislativa que tenemos en el país. Sin embargo, si analizamos los estudios, dependiendo del estudio que analicemos, entre 8.000 y 12.000 personas al año están muriendo en República Dominicana por causa del cáncer o alguna enfermedad, digamos, derivada o consecuente del cáncer. Esto, si lo vemos vis a vis la cantidad de muertes por accidente de tránsito, estamos hablando de 10 veces la cantidad de muertes casi, 8 o 9 veces. 1.200, 1.500, 1.800 personas mueren al año por accidente de tránsito y es un tema que nos alarma. Imagínense ustedes 9, 10.000 personas al año por este tema. ¿Qué hemos visto nosotros en materia de tratamientos y seguimiento a pacientes con cáncer? Porque está el tema de la prevención, bien, pero una vez recibido un diagnóstico, una persona de escasos recursos, Extremadamente costoso. ¿qué le depara el sistema de salud a esa persona? Bueno, primero hay un exceso de concentración territorial de los centros de atención y de tratamiento. Santiago, Distrito Nacional. Un paciente en Montecristi, en Samaná, en Atomayor, en Pedernales, tiene que venir aquí o ir a Santiago a recibir tratamiento en esa situación médica. Entonces la ley lo primero que va a buscar es que, como las políticas públicas no han estado orientadas a ese sentido, pues por la vía legislativa imponer la necesidad de que se creen centros regionales al menos, porque no se podrá poner uno en cada provincia, de atención y tratamiento. Punto número 1 de la ley. Descentralizar territorialmente para facilitar el acceso a los centros de atención y de tratamiento. Número 2,
medicamentos de alto costo y toda la medicina que tiene que ver con los tratamientos durante y post la quimioterapia, radioterapia o la cirugía de pacientes con cáncer. Pues nosotros necesitamos dignificar el proceso de tú ir a solicitar una cajita de pastillas. No puede ser que tú vayas de madrugada a sentarte en una farmacia de un hospital, de un oncológico, a esperar que te den una pastilla y se te pase un día completo, quizás justo después de haber recibido una quimioterapia, para un medicamento que debería estar completamente disponible y a la mano. Y que valga la redundancia. Bueno, que las personas sepan que estos medicamentos que las personas toman durante las quimioterapias o antes de que los doctores tengan que tomar la medida de enviarte a quimioterapia, cirugía o radioterapia, son medicinas que tú tienes que tomarte todos los días y que cuesta la caja del mes alrededor de 350,000 pesos. Sí, entonces hay un tema de acceso a estos medicamentos, pero también de dignificación en el proceso. No puede ser que tú en una situación de salud como esa tanto trabajo, tengas que sufrir 2 veces el padecimiento de ese diagnóstico. Y en tercer lugar, que este es un tema también que se ha puesto muy, muy de moda, nosotros no lo hemos incluido por eso, sino por lo que sabemos que significa, y tiene que ver con la salud mental. Es un tema que debe ser transversal en todas las políticas públicas en la República Dominicana, y nosotros estamos proponiendo que un tercer aspecto que se aborde en la ley sea el seguimiento y acompañamiento de los pacientes y de los familiares directos, que son quienes transitan ese camino de la enfermedad con el paciente, para ayudarlos en ese proceso. Porque muchas veces recibir un diagnóstico de cáncer para mucha gente representa una sentencia de muerte, cosa que no lo es, o no necesariamente lo es. Pero los familiares tampoco saben cómo manejar la situación con ese paciente en casa, en el lugar de trabajo o donde se encuentren. De modo que un acompañamiento psicológico, terapéutico, una guía orientadora que permita un poco sobrellevar esta situación tanto a los pacientes como a los familiares, entiendo que va a coadyuvar no solamente en el tratamiento que van a recibir estos pacientes ya de forma integral, sino también en el proceso de recuperación. De modo que esos son los 3 aspectos principales que queremos, ¿verdad? En la ley es un proyecto o una iniciativa que está abierta a recomendaciones y sugerencias, porque estamos ahora agotando todo el proceso de consulta, no solamente con pacientes, sino también con quienes trabajan directamente en el sector, para recoger las experiencias que puedan mejorar el contenido de esta propuesta. Tú sabes que tiene un enfoque integral. Sí, tú sabes que es súper interesante lo que mencionan sobre el tema de la salud mental, porque en las clínicas privadas, vamos a decir los centros privilegiados donde una persona con buenos recursos puede ir a obtener ayuda médica en términos del cáncer, lo primero que te recomiendan los doctores son ayuda emocional, un guía emocional, terapeutas para ti y para la familia. Pero creo que con esta ley, esta propuesta que tienes, en verdad va a podría ayudar o incentivar a que el sistema de salud en nuestro país deje de manejarse como un privilegio y comience a manejarse como lo que es un derecho. Francisco Guillén, nuestro infiltrado especial, estuvo con nosotros conversando sobre toda esa propuesta que tiene y esa visión como joven. Que faltan muchas más. Por supuesto, ¿no? Y que hoy vino como candidato, pero tiene que venir a hablar de la fuerza del pueblo, porque ahí esas cositas se ponen interesantes, Aquí con nuestro compañero. Muchísimas gracias, Francisco Guillén. ¿Dónde pueden seguirte y conocer más de tus propuestas? Pueden entrar en @Fran5K, Fran Guillén RD, tanto en Twitter como en Instagram, y ya en breve estaremos publicando nuestra página web, donde estarán todas las redes sociales, las propuestas, las galerías de prensa y bueno, todo el contenido para que la gente entienda lo que estamos haciendo desde el punto de vista social y político con respecto a la candidatura y con respecto a nuestras funciones en el partido Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias, Francisco Guillén, candidato a la circunscripción número 1 como diputado por la Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros en Infiltrados. Infiltrados. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.